Lo que vamos a realizar hoy. Voy a invitar a Manuel que nos guíe en oración. Señor Dios, te queremos agradecer, Padre, por este momento, por estar reunidos acá. Padre, porque fue una muestra de tu misericordia y amor con nosotros, Señor. Gracias te doy por cada una de las personas que estamos acá, Dios, que se hicieron el tiempo para aprender más de ti, Señor, para aprender de tu palabra, Dios. Y tú, Señor, eso no lo miras en vano, Padre, estás atento a eso. Te quiero pedir que tú bendigas la clase de hoy, Señor, bendigas al pastor, Señor, a la pastora, Padre, que el Señor que manifieste en todo lo que hagas, Padre, en todo lo que hagamos, Señor, en todo lo que conocemos, que el Espíritu Santo hable nuestras vidas, hable nuestros corazones, Señor, y nosotros también estemos dispuestos a escucharte, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así es. Damos gracias al Señor por poder estar acá. Yo quiero dar la oportunidad, si alguien tiene alguna gratitud en esta hora, que pueda expresar así en forma breve para comenzar nuestra clase de hoy. Hermana Isabel. Le doy gracias a Dios por estar aquí, porque Dios pone siempre en mi corazón poner primero por delante de las cosas que lo primero es el Señor. Amén. Y siempre Él suple nuestras necesidades, Entonces, yo le doy mi gracias a mi Señor porque cada día aprendo más de Él, porque Él es poderoso, Él es justo, Él hace con bien. Amén. Y nosotros tenemos que solamente esperar en Él. Y siempre nos está dando lecciones cada día, porque nosotros siempre queremos las cosas a nuestra manera, pero el Señor las tiene ya dispuestas a su manera. Amén. Y le doy gracias a Dios porque mi hija pudo viajar. Amén. Y porque ella está muy contenta. Y lo único que quería era viajar. Y espero que Dios me llegue con bien. Amén. Toda la gloria es para mi Señor, y voy a seguir orando hasta que la vea aquí en Linares. Porque igual le queda todo un trayecto de Santiago acá cuando llegue mañana, imagínense. Que tomarle el PCR, que son fila y fila y todas esas cosas. Pero que Dios todo lo tome en sus manos y Él pueda guiar todo lo que se va a hacer hasta que llegue a casa y agradecida, contenta, y que estemos con salud y vida para poder hacer las cosas que queremos hacer, y que el Señor siempre sea por delante de todo, no soltarnos de su mano. Y le bendigo al Señor y recibo la bendición, le doy gracias a todos los que oraron por mí. Amén. Le doy gracias especialmente a mi familia pastoral, porque siempre están ahí cuando nosotros pedimos. ¿Cómo no le vamos a amar al Señor? Porque ustedes están sin condición para nuestras bendiciones. Así que a ustedes y a toda mi congregación. Amén. Amén. Que el Señor bendiga a la hermana Isabel. Fue un momento muy difícil. Yo sé que para mi hermana fue muy, muy difícil ese momento en que sucedieron muchas cosas. Pero como yo le decía adelante, nosotros también en el momento pensábamos, decíamos, ¿qué pasó? Pero siempre Dios tiene un tiempo perfecto. El tiempo del Señor a veces no lo entendemos, pero el Señor nos muestra, y damos gracias al Señor porque Él tenía este tiempo, y sabemos que Dios va a guiarla, la va a ayudar y va a llegar con bien, y va a poder estar junto a su familia. Así que damos gracias al Señor. Una oportunidad más, si alguien quiere agradecer en esta hora. Hermana Angélica. Quiero agradecer yo hoy día el maligno anduvo, pero todo el día veniendo a la cola de mi hogar. Todo me salió mal hoy día. Con decirle que se me había perdido hasta el monedero ya no puedo dar taxi para detenerme. Pero luché, traté de aplacar todas las cosas y estoy acá. Amén. Le gané la batalla. Pero esto es para que uno se ponga mal curada, pelee, diga no voy, ¿me entiendes? Entonces, pero le gané. Pero cuando todo el día se me perdían las cosas, me enojaba, de repente la cosa la encontraba, yo no la había dejado, fue algo pero impresionante como nunca. Pero le doy gracias al Señor porque este tanto es más poderoso del Señor que Amén. Amén. mucha persona y existe. Amén. Esa es mi gratitud. Amén. Gracias al Señor por la hermana Angélica, porque como yo decía ayer en el culto, cuando ella dio su testimonio, damos gracias al Señor porque ella no vive aquí cerquita,
pero a pesar de eso, siempre tiene el deseo en su corazón de estar acá, está los días jueves, los días lunes, los días domingos, alabando al Señor. Así que damos gracias al Señor por ella, porque sabemos que luchas siempre vamos a tener, pero sabemos que tenemos un Dios más poderoso, más fuerte, que siempre va a estar con nosotros aquí en nuestra vida, en nuestro corazón, siempre, siempre. Así que confiemos en el Señor y descansemos en Él. Amén. Empezamos entonces, hermanos, recordando un poquitito nuestro compromiso que teníamos para esta semana. Y vamos a entregarles a cada uno de ustedes un papelito con esas, similar a lo que está ahí, y usted va, no ponga su nombre, pero ponga si cumplió o no, si ha estado orando todos los días por la conversión de 5 personas como mínimo. Usted si ha estado orando y ya lo ha hecho todos los días, póngale siempre cumplir. Si lo ha hecho a veces nada más, usted coloca a veces, o si no lo ha hecho, ponga no cumplir. Ya. Orar todos los días por las 5 personas. Si ha tenido, recuerde que la clase, la semana anterior tuvimos una jornada de ayuno y aquí dimos testimonio de cómo nos había ido y dijimos tener un día de ayuno personal en esta semana y dijimos lo vamos a seguir haciendo. Realizar una segunda, que no es una, dijimos vamos a realizar una segunda caminata de oración también. Entonces, vean ustedes si la pudo hacer. ¿La tercera era? ¿Ah? ¿Era la tercera caminata? No, la segunda. No, yo la primera no la hice, la segunda la hice y ahora la tercera. Ah, entonces la tercera esta. Sí. Ya era la tercera, bien. Y ahora entonces la cuarta. Claro, la semana. Ya, la semana, ya, muy bien. Entonces la tercera, muy bien. Y agregamos esta otra, que era de acuerdo a la clase de la semana pasada. ¿De qué hablamos la semana pasada? De interceder, de la oración intercesora. Entonces, como hablamos de eso, de cómo hacerlo, dijimos que procuremos visitar un hogar y orar intercediendo por sanidad del alma, del cuerpo y o liberación. Procurar hacerlo. Y vamos a tratar de hacerlo. Amén. Entonces usted me coloca allí si lo hizo o no lo hizo. Y vamos a escuchar un testimonio. ¿Alguien quiere compartirnos especialmente de esto o de cualquiera de las tareas, si lo ha podido hacer y cómo les fue? Hermana Angélica. Yo tuve una conversación, yo tengo un hermano, tiene como 37 años, es soltero, vive solo, vive nadie. El domingo yo me fui de aquí, me fui a la casa de él y oramos, almorzamos, y después yo le conversé sobre el tema, que me gustaría, le dije yo que él representara a mi iglesia, lo convidé prácticamente, le dije yo que el Señor le dijo que siempre está con nosotros, que lo restaura espiritualmente, físicamente, porque tanto tiempo le digo yo que uno requiere y necesita con urgencia acercarse al Señor. Claro. Por tanta cosa mala que está sucediendo día a día. Pero me dejó contento y feliz porque él me escuchó, aceptó todo lo que yo le dije, le conté todo mi curso que estamos haciendo, cómo son las reuniones, fue algo muy lindo. Y él en un minuto puso alguna traba, me dijo, no hermana, ¿sabes? No me toque el tema, no, todo lo contrario, él me hacía corta porque él dice que también lee la Biblia.
Primero que dicen en cacamuta, esto, lo otro, entonces, de eso uno le saca el kit. Pero no hay que pensar así. Amén. Uno tiene que pensar en positivo y uno tiene que preocuparse de uno, ¿no? Claro. Entonces, mi hermano quedó bien convencido y nunca toda la tarde hablando de la palabra. Amén. Amén. Ese fue mi día domingo de ayer, nomás. Muy bien, muchas gracias. Hermanos, ¿cómo podríamos llamarle de acuerdo a lo que hemos estudiado, el hermano, ¿cómo se llama su hermano? Manuel. A mi hermano Manuel, ¿cómo le podríamos llamar de acuerdo a un concepto que enseñamos aquí? ¿Qué sería él? Por ahí va. ¿Perdón? Familiar. No lo escuché. O sea, me acuerdo del esquema que mostró. Ah, ya, del círculo, sí. Algo así, ¿no? Puede ser. Yo creo que es un campo fértil. Ah, Ya, puede ser campo fértil. Pero ¿se acuerdan que hablamos del hombre de paz? Sí. El hombre de paz, y dijimos que el hombre de paz era aquella persona que estaba como sedienta, que estaba accesible. Y cuando llegues a una casa, dice el Señor, encuentras al hombre de paz, bendícelo. Eso nos indica Lucas, ¿verdad? Que podemos decir que es un campo fértil, absolutamente, estoy de acuerdo con ustedes porque sí lo es, ¿no es cierto? Un campo fértil para predicar el Evangelio allí. Así que, hermana, hay que seguir intercediendo por él y muy bien, muy bien. ¿Alguien más quiere contar cómo le fue? ¿Visitó a alguien, hermana? Mire, yo visité hoy día, dije yo, ¿cómo no voy a cumplir? Me hace vergüenza porque dije la tarea. Y visité a mi hermana. Y yo le dije, tengo un trabajo para mi iglesia, que siempre le he contado que lo estoy haciendo, ella de Santiago, pero vino por 2 semanas nada más. Siempre le hablo del Señor. Y siento que en mi ida allá, yo le hablé de un párrafo de la Biblia, porque ella, el recibimiento, siempre bueno, como escuchándome con atención, y me dijo ella por qué lo que quería, que orara yo, porque eso era por sanidad, por el cuerpo, por la otra cosa. Y me dijo que quería orar. Y yo conozco todos, tienen muchos problemas ella, porque con su familia. Hay unos hermanos separados que se querían mucho y hace años que no se hablan. Entonces siempre digo yo, tú tienes que ser puente para ellos, tú tienes que ser la mediadora porque una madre siempre va a querer que los hijos estén unidos. Entonces yo le hablé de la palabra de Dios, después de Juan 3:16, porque de tal manera como Dios al mundo, Amén. que ha dado su hijo unigénito. También le hablé de Lucas, no puedo el pasaje donde nosotros somos. Vamos a sanar enfermos, vamos a echar espíritu, todo eso lo que leímos aquí en Lucas. Nosotros somos como santos para interceder por otras personas, que Dios nos dio eso. Amén. Nosotros tenemos que apoderarnos de eso. Cuando usted me dijo esto, yo lo dije yo, y ahí le hablaba de la palabra. Entonces, y le pregunté que quiero que era Jesús para ella. Entonces ella me habló que vino, que pagó el precio ya y que lo conocen de él, que ella hablé muchas cosas de Jesús. Entonces siento que ellos, todos dicen, si yo conozco, soy de una religión, pero no conocen porque no leen, porque no escuchan palabras. Entonces les cuesta siempre están escuchando música, cualquier otra música, pero nunca la palabra. Entonces siento que ella estaba tan atenta a lo que yo le decía, porque gracias a Dios le puso tantas palabras en mi boca el Señor. Lloré antes, durante y después. Al final, entonces, ella estaba tan agradecida. Yo le dije, cuando le puse también esa palabra donde a los que recibían al Señor en su casa se llenaba de paz, y a los que no lo querían se sacudía el polvo y se iba, porque ella no iba a ser bueno lo que les pasaba. Entonces, ella lo acogió con tanta dedicación, con tanta atención a la palabra de Dios, que estaba tan agradecida con él. Gracias, me dijo, porque siento que eso me hace bien. Sé que yo, a mí cuando van a dar la casa, le dije, no saben la paz que siento, la tranquilidad cuando alguien ora por mí en mi casa, le dije yo. Y la casa se llena de
de buena vibra. Entonces, esa experiencia me quedó tan que uno tiene que cumplir las cosas del Señor y Dios obra frente a lo que vamos a hacer, porque lo que vamos a hacer es para lo que Dios nos pide. Amén. Lo que Dios nos pide tenemos que seguir haciendo. Así que agradecerle a mi Señor, ¿cómo no? Gloria a Dios. Preguntarle a las hermanas, tanto a la hermana Angélica como a la hermana Isabel, si en la conversación que tuvieron le contaron su testimonio. Yo le conté a mi hermano como yo empecé. Ya. Todo. Ya, es bueno, recuerden que dijimos que el testimonio personal es un arma preciosa. Es lo más Mire, importante. en los últimos cultos, el día domingo, recuerden que hemos escuchado el testimonio de la hermana Ingrid. La hermana Ingrid no está acá porque está con COVID, ya saliendo, gracias a Dios. El hermano Luis Isla no vino porque me avisó que no podía venir. Y el hermano Caleb venían, el hermano John también venían, pero estaba pensando recién, ambos tienen negocios de comida, ¿cómo se llama cuando van a dejar comida? Delivery. Entonces es posible que este día, que es especial, tengan más trabajo. Estoy tratando de pensar por qué no están. Decirles, hermanas, que y ayer escuchamos el testimonio, o sea, lo escucharon, porque yo no estaba aquí, estuve en otro lado. ¿Cómo? Yo lo escuché después, o sea, yo después vi el culto completo, siempre lo hago, pero ayer con más atención porque no lo había oído, el culto completo. Entonces escuchamos el testimonio de la hermana Angélica, que sí o no que impacta. ¿Están de acuerdo conmigo? Impacta, hermano, escuchar cómo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Ahora, si nosotros le estamos hablando a una persona, a un familiar, a una persona cercana, estamos los dos solos ahí, cuéntenle lo que el Señor ha hecho en su vida. Porque eso es fuerte, eso impacta, hermanos. ¿Amén? Amén. Muy bien, cortito decirles que creo que fue el día martes o miércoles, yo vine al templo, estaba haciendo un trabajo en mi casa de construcción y andaba un poquito así cuando uno anda de trabajo de construcción. Entonces voy saliendo para allá y pasa una persona y me saluda y me dice, ¿a qué hora viene el pastor? Entonces yo le dije, yo soy. Y me miró así, ¿usted? No me dijo usted, pero yo sentí como ahí, porque me miró, será. Yo dije, sí, yo soy. Sí, una vez yo estaba en Santiago, recién hace poco tiempo estucando en el templo, trabajando en el templo solo, estucando, y cuando uno estuca, queda todo sucio. Y llegó una persona, me saluda y me hace la misma pregunta. Y supe que llegó un pastor acá y quería saludarlo. Yo soy, le dije. ¿Usted? Me dijo. Era el sacerdote de la parroquia de ahí que iba a conocer al pastor. Yo le dije, sí, yo soy. Y le conté, qué bueno, no sé. Pero también me pasó en ese sentido de... Pasa lo mismo cuando las mamás pican mucho. Claro, sí, es verdad. Y esta persona vino acá y me dijo que necesitaba pedirme la oración por su hija, una guaguita que está muy mal, porque sobre todo en las noches se despertaba llorando, no sabían cómo hacerla callar. Escuchaban cosas, primero empezó la guagua, después empezaron ellos a sentir ruidos en la casa, digo ellos, ella vive con su marido y un hermano, son venezolanos que viven aquí en el pasaje. Una cuestión muy fuerte. Yo le dije, sí, mire, el problema, le empecé a preguntar y quizás el problema no es la guagua, el problema está en la casa, es lo que la niña siente. No es que la niña tenga algo, es la casa que hay. Y yo le dije, yo puedo ir. Y fuimos el día miércoles. Entonces esto fue el martes. Fuimos el otro día a su casa a orar, fuimos con mi Señor. Y tratamos de hacer los pasos que hemos visto. ¿Qué pasos? Al llegar a la casa, orar antes de entrar, proclamar el reino de Dios. Amén. Y los pasos siguientes, que los vamos a ver ahora, lo hicimos así. Fue de mucha bendición. Yo hablé con ella el día... Quedé el día jueves de ir a dejarle una Biblia, que todavía está ahí. Pero fui a la casa y la persona no salió. Después me habló, me dice que no estaba, que su hijita estaba enferma.
la había llevado a alzar. Y me dio una invitación ayer para que viniera al culto y me contesta que no puede venir ayer por otra situación, pero me dice que en su casa está bien, que los ruidos pasaron todos, que no hay ese problema. Entonces, doy gracias a Dios por eso. Cuento esto para que usted sepa que sí se puede, que Dios respalda nuestro trabajo. Amén. Bien, avanzamos. El objetivo para hoy, para la clase que tenemos No, hoy. esto es el repaso de la semana pasada. Perdón. Sí. El objetivo que había en la clase de ese día, aprender los elementos necesarios de la intercesión, lo que veíamos delante es de lo que habíamos estudiado. Claro. La oración intercesora era el título de La clase pasada. la clase, de la lección, de lo que estudiamos. ¿Ya? Y el texto, recuerdan, dice: que entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. ¿Se acuerdan de ese que es nuestro texto para la clase pasada? Lo analizamos, lo vimos. Sigamos. Después estuvimos analizando estos textos. Cada uno de estos textos nos habla, el primero ya lo leímos, nos hablan de la necesidad de interceder. Isaías 58 nos hablaba de que nuestro deber, el ayuno que Dios quiere es desatar ligaduras de impiedad, soltar cargas de opresión, ¿se acuerdan? Y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo, pero que también que des el pan al hambriento, que des abrigo al que lo necesita. Entonces nos habla de necesidades espirituales y necesidades materiales. Normalmente nosotros nos preocupamos de la necesidad material de la persona, pero también hay necesidades espirituales, necesidades emocionales que la gente tiene, ¿sí o no? Y el Señor pone sobre nuestra cabeza también esa misión. Lucas 4:18 nos lo dice, que el Señor vino a sanar los corazones quebrantados, a poner en libertad a los cautivos, etcétera, etcétera. En Lucas 4:38 nos encontramos la historia de cuando el Señor Jesús fue a visitar a la suegra de Pedro. ¿Qué hizo cuando la suegra de Pedro estaba enferma? Echó fuera la fiebre. Reprendió. Subrayamos ese texto, porque la fiebre se reprende. El Señor está diciendo como que es algo. ¿Me entiende? Y nosotros concluimos que es un espíritu que está produciendo la fiebre. Nosotros tenemos que reprender. Y en el Lucas 13 encontramos la historia que analizaron ustedes, ¿se acuerdan? De la mujer que estaba encorvada y hacían años, ¿cuántos años que estaba enferma? 18 años. Muy bien. Y el Señor dice que 18 años Satanás la ató. Por eso Él la liberó. Interesante. Ahí está el texto de Isaías. Pasemos. La oración intercesora incluye. ¿Se acuerdan las partes de la oración intercesora? 3. ¿De acuerdo a los dibujitos? ¿Puedo leerlo mismo? Diga. 1. Tomar autoridad en el nombre No, antes de eso. Antes de eso. Orar por sanidad del cuerpo. Eso. Orar por sanidad del alma. Muy bien. Y orar por liberación de demonios. Claro, pues el mandato es la intercesión. ¿Por qué orar por sanidad del cuerpo? ¿A qué nos referimos con eso? Por las enfermedades del cuerpo. Lo que hizo Jesús con la suegra de Pedro. Claro, hay enfermedades en nuestro cuerpo se enferma, nos duele la cabeza, ¿sí o no? Sí. Etcétera. Y la segunda, orar por sanidad del alma. ¿A qué nos referimos? Oración quebrantado. Emociones. Las aflicciones del alma, los quebrantos de corazón, etcétera. Las ataduras, etcétera. Y la oración por liberación de demonios. Muchas de las cosas que nos pasan son consecuencias de la acción de los demonios. Amén. Y ahí están las 8 partes de cómo interceder. La vamos a ir rapidito nombrando las notas. La primera es tomar autoridad en el nombre de Jesús. La 2, atar en el nombre de Jesús. La 3, proclamar la presencia del Señor. 4, invitar a recibir a Cristo como su Salvador.
5, invitar a renunciar a lo que... Al problema, a la enfermedad, etc. Muy importante. No la anote, Manuel, porque se lo vamos a entregar. 6, reprender en el nombre de Jesús ordenando salir. 7, proclamar sanidad y o liberación. Y la 8, invitar a agradecer a Dios por todo lo recibido. Y hace muchos años yo participé en una jornada sobre sanidad interior y liberación, y alguien dijo por ahí, mi abuelita no hacía nada de esto y echaba demonios todos los días. Y sí, o sea, yo creo que se puede, pero si tenemos un orden creo que nos ayuda, amén o no, nos ayuda a poder tomar autoridad. Es sumamente importante si nosotros hacemos estos pasos. Y cuando llegamos a un hogar, hermanos, sumamente importante, por ejemplo, en la puerta de entrada, en el nombre de Jesús proclamo que Cristo está aquí. ¿Me entiendes? Llegamos a la casa antes de orar por la persona, mire, me gustaría tener una oración, no le vamos a decir a la persona, voy a atar a los demonios aquí, no, pero uno lo hace, mientras está orando, ata el demonio, amén. Y proclama en la misma oración la presencia del Señor Jesús, aquí Jesús, tú estás aquí, tú eres Señor de esta casa. Decirlo con nuestra boca. Y después de hacer esto se puede hacer en una sola oración. Uno dice, ¿me permite orar al llegar a su casa? Usted me invitó que viniera a orar, ¿me permite tener una oración? Amén. La persona dice que está bien. Usted no le va a decir, pero usted haga esas 3 cosas. Dice, Señor, cúbreme con tu sangre. Toma autoridad en el nombre de Jesús. Ato todo espíritu de maldad que esté en esta casa, todo demonio que esté aquí, lo ato en el nombre de Jesús. Y proclamo que Jesús está aquí con nosotros. En una sola oración se pueden hacer esas 3 cosas. Luego abrimos nuestros ojos, conversamos con la persona, le podemos pedir y hacerle que nos diga cuál es su problema, conocerle un poquito más, y luego de conocerle le podemos contar nuestro testimonio personal. Mire, esto me pasó a mí, esto ocurrió conmigo, pero lo que pasa es que todos estamos separados de Dios por culpa de nuestro pecado. Pero el Señor Jesucristo murió por su pecado. Pero para que esa muerte de Jesús le sirva a usted, usted necesita entregar su vida a Cristo. ¿Quiere que Cristo entre a su corazón? Yo lo estoy haciendo rapidito. La persona dice sí. Entonces, deje que Cristo, yo voy a orar por usted. Y usted invítelo allí. Y la persona dice, pero yo ya tengo un problema, un dolor de cabeza, cualquiera sea la situación. Yo le digo, renuncia a eso. Diga conmigo, ore conmigo. Ore conmigo en el nombre de Jesús, invito a Cristo a mi corazón, en el nombre de Jesús renuncio a este demonio que está en mi casa, no sea lo que sea. Amén. Y después uno en el nombre de Cristo reprende al espíritu. Y proclama, en el nombre de Jesús proclama que usted está sana, créalo, usted está sana, usted está libre de esto. Decírselo, que la persona lo diga. Y después que dé gracias a Dios por eso. Ve que no es tan difícil. Amén. Repartamos esa hojita. Sí, porque ahí está puntuado bosquejo de lo que hablamos la semana pasada. Y entonces, si usted lo tiene, bien. Si no lo tiene, le sirve. Vaya guardándolo, archivándolo. Hoy. Ya. El objetivo para hoy, aprender a dirigir grupos pequeños. Y les vamos a dar una guía de estudio para grupos pequeños. Vamos a entregar un formato. ¿Cómo podríamos hacerlo nosotros? Si por ejemplo, invitando a nuestra casa, algún familiar, reuniendo a la gente del hogar, a la familia de allí, para tener un estudio bíblico, para tener un culto un estudio bíblico es mucho mejor. Si pudiéramos tener un grupo pequeño, creo que lo podemos hacer. ¿De dónde vamos a sacar ese grupo? Mire, las 5 personas por las que estamos orando. Lo podemos invitar a la gente de nuestra casa, a los familiares directos. ¿Sí o no? Hermanos, se puede hacer.
Y el Señor le puede usar a usted. El Señor le va a usar, le quiere usar. Amén. Porque para Dios todo es posible. Esta idea de los grupos pequeños imagínese usted, si mi hermana Angélica tiene 2 o 3 personas aquí, les habla de Cristo, ya tiene a uno que es su hermano. Por lo menos puede agregar otro, después puede ir alguien más allá, puede juntar a la gente de su propia familia y decirles que queremos hablarle de Jesucristo. Se puede hacer, y mi hermana allá, mi hermana Pilar en otro lado, Manuel por acá, mi hermana Isabel, ¿me entiende? O sea, Dios quiere usarnos, hermano, para extender su reino. Es usarle a usted en este grupo de multiplicación, la hermana Manuela por un lado, Cristi por allá. Entonces, predicando la palabra de Dios. Amén. Entonces, que Dios nos bendiga. Entonces, de esto vamos a hablar ahora. Si anota el título allí, Guía de Estudios para Grupos Pequeños. Lo primero. Decídase, es decidirse a hacerlo. Ya no es una tarea fácil, pero en el nombre del Señor y con la ayuda de Dios lo podemos hacer. Y se comiencen los grupos alrededor de los círculos de relaciones. Puede ser una persona, 2 personas, 3, 4 o 5 personas. El grupo, la cantidad. Claro. Mire, hay veces que si uno le dice a la persona que quiero invitarte para que venga a mi casa para predicar la palabra, a lo mejor va a costar. Pero a lo mejor llegar a la casa, visitarla, así como lo hizo mi hermana Angélica, voy a ver a mi hermano. Está allí. ¿Te gustaría que leer un texto de la palabra de Dios? ¿Me podrías dar unos minutos para que una persona, si son 2, amén, una familia? Pastor, yo le he conversado lo mismo que conversé con uno de mis hermanos a mi hermana. Pero ella siempre me dice, yo no estoy preparada todavía, hermana. Yo le digo, pero ¿para ti qué es prepararte? Sí, o sea, esa respuesta es muy común. ¿Quién es el único que puede quitarle esa idea de la mente? El Señor. ¿Sí o no? Porque, hermanos, pensemos un poquitito en nosotros. Bueno, a lo mejor ustedes no fueron así, pero hay algunos que fuimos harto porfiados, que se nos habló harto del Señor y uno tenía su idea metida en la cabeza. No, así estoy bien, yo creo en Dios. O esa idea de que no estoy preparado para, el Señor no me ha llamado. ¿Han escuchado eso? El Señor todavía no me ha llamado. Bueno, yo tengo la experiencia de haber compartido mi hogar cuando hacíamos las reuniones. Sí. Fue enriquecedora, pero yo pienso, no es que haya sucedido. Yo pienso que a veces uno se tiene que preparar, uno personalmente, o sea, dedicando a lo mejor parte del día en oración a Dios y preparar su hogar, su casa. Porque a veces vemos a los hermanos, pero no sabemos lo que tienen acá. Ellos pueden decir, no, si yo creo en Dios, yo soy, no sé, yo soy siervo de Dios, pero, por ejemplo, a mí me pasó que en ese círculo de hermanos que fueron, una de mis hijas participó y había un hermano que fue muy catético con mi hija. Es que tú tienes que arrepentirte, es que tú tienes que entregar tu vida a Dios, es que tú tienes. Entonces mi hija terminó llorando. Y yo pienso que a veces uno no puede ser así, no puede ser hablar, o sea, Dios le da la palabra a uno para que uno le hable a la otra persona y además pienso que no es tan así como no sé, insistir tanto si la primera vez, por ejemplo, ellos pueden ver mi testimonio. Claro. Si los vecinos me vieron de una manera y ahora me ven de otra. Por ejemplo, yo lo que les contaba, yo a mi vecino, un día una vecina le dijo algo a mi nieta y yo le dije, esta vieja tal por cual no es tu tía. Ahora no, yo le pedí perdón a esa vecina y ellos han notado que tengo un cambio porque les pedí perdón. Amén. Tengo mejores relaciones con mi vecino. Siempre me van a buscar cuando necesitan algo, referente a
Recuerde eso. Ahora vamos a ver y corregir esos errores que a veces cometemos. Por eso es que queremos mostrarle una estrategia de cómo hacer la reunión. Decídase, como decía mi señora, decídase. Primero piense en su familia, piense en sus vecinos, sus amigos, las personas desconocidas. Podemos hacerlo, hermanos. En la medida en que nos lancemos, Dios nos va a respaldar. Dios nos va a respaldar. Y yo estoy de acuerdo en la idea de que tenemos que prepararnos nosotros y preparar el hogar. Pero cuidado, porque hay veces en que el enemigo nos sopla, no estás preparado, tu hogar no está preparado. ¿Quién es el que prepara nuestro hogar? Es Dios. Yo oro antes, digo, Señor, en el nombre de Jesús, yo preparo mi casa, entrego mi casa a ti, quiero que la cubras con tu sangre. Y entrego mi vida, la pongo a tu servicio. Haz conmigo lo que tú quieras. Usted hágalo, Señor, porque nosotros solo no podemos, pero Jesús en nosotros sí. Entonces nos disponemos en Él y hacemos oración y amén. Y nos lanzamos. Amén. Nos lanzamos a la tarea. Bien, entonces lo primero en esta instrucción es básica para un grupo pequeño, que son 3 instrucciones nada más. Lo primero es decidirse. Decídase a hacer. Dígale, Señor, yo lo haré. Y Él le mostrará cómo, pero usted tiene que decidirse. Es como cuando decimos, yo me voy a bautizar, Señor, yo acepto bautizarme, Señor, me voy a bautizar. ¿Cuándo? Dios lo sabe. ¿Dónde? Dios lo sabe. Una vez un hermano de Santiago me dice, pastor, yo me voy a bautizar, mire, él manejaba una micro. Voy a agarrar la micro, la voy a llenar de hermano y vamos a irnos allá al cajón del Maipo. Tengo el río listo donde yo quiero que me bautice usted. Entonces yo dije, buen deseo, pero no es uno el que decide. Nosotros en la iglesia teníamos bautisterio como este, aquí con más humildad, ¿para qué tanta parafernalia, sí o no? Y a veces lo hacemos un poquito así porque yo lo quiero hacer de esta manera. No, decídase, el Señor nos guiará. En segundo lugar, preguntar y descubrir. Decidirse primero y después viene preguntar y descubrir. Ya. Lidere haciendo preguntas en vez de predicar. Esto es sumamente importante. O sea, la idea es ese día, y cuando estamos con la gente, dejar que la palabra salga de la persona. Eso de insistirle, tienes que arrepentirte, y le estamos obligando a una persona a tomar más. Y yo pusimos en segundo lugar, primero decidirse, en segundo lugar, preguntar y descubrir. Preguntar a la gente, descubrirle. Que ellos sean los que descubran lo que está pasando en su corazón. Lidere haciendo preguntas en vez de predicar. O sea, preguntándole a las personas. En segundo lugar, concéntrese en la Biblia. O sea, esa es la reunión donde vamos a estudiar la Biblia. No vamos a hablar del partido de fútbol del día domingo. Amén. No vamos a hablar de otras cosas. Y vamos a concentrarnos. Yo quiero que me des una media hora, un tiempo donde podamos hablar de las cosas del Señor. Amén. Vamos a abrir la Biblia. Por favor, denme este tiempo. Dejemos allí con los hijos. Démosle un tiempo al Señor y hablemos de la palabra de Dios. ¿Te parece? ¿Les parece a ustedes con un hermano invitar a alguien? Y después tomamos un tecito, después hacemos otra cosa. Pero no, esto es el primero. Ahora vamos a hablar de esto. Amén. Haga que todos participen. Y esto también es sumamente importante, que la gente se sienta incluida. Por eso es un grupo pequeño, que no se sienta presionada, es sumamente importante eso. Por eso en la primera parte estamos hablando de liderar haciendo preguntas en vez de predicar. ¿Qué entiende de la Biblia? Eso es lo que creo. Tercero, obedecer y entrenar. Los grupos se basan en la obediencia, no solo en el conocimiento. O sea, no solo les vamos a enseñar de la Biblia, pero queremos que obedezcan la palabra. Amén. Tengo una pregunta, pastor. Dígame. La parte de arriba dice, concéntrese en la Biblia. A ver, si yo tengo un grupo, quiero leerle un texto de la Biblia, ahí donde yo Pero mire. ¿Por dónde empiezo? Ya. Pero nosotros le vamos a dar, hoy día no, la próxima semana, un listado de historias bíblicas que son fáciles de entender
para uno y para la gente, donde vamos a poner en práctica lo que aprendimos de que somos pecadores, y que el Señor nos ama, Jesús murió por nosotros, y de que tenemos que entregar la vida nuestra. Entonces tomamos esos textos, y de esas historias que aquí vamos a practicar, la próxima semana vamos a practicar con historias bíblicas, teniendo presente esto que estoy diciendo. El diseño general a la 3, si los grupos se basan en la obediencia, no solo en el conocimiento. Claro. Haga compromisos prácticos. Decirle a la persona, por ejemplo, quiero que esta semana ores. ¿Me entiendes? Por ejemplo, compromisos que hemos hecho nosotros acá. Buscar, tratar de acostumbrarnos a orar por gente en conversa. Que la persona se acostumbre a orar. ¿Te parece si nos unimos a orar? ¿Te parece si, por ejemplo, al hermano, oremos a las 10 de la noche, yo oro desde mi casa y estoy aquí? Y podría, hermano, si leemos un texto de la Biblia, usted lo lee en su casa y mire, por ejemplo, si uno logra hacer que para la próxima semana nos volvamos a juntar, decir, mire, yo te voy a dar una tarea. ¿Y qué te parece si esta semana leemos la historia de Bartimeo? Esta está en Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 52. Yo te lo dejo escrito. Léelo durante la semana. Yo también lo voy a leer. Y lo comentamos la próxima semana. ¿Me entiendes? Entonces, lo comentamos. Entonces, la persona ya va a hacer un compromiso. Va a estar en contacto con el Señor a través de la oración. Y va a estar en contacto con la Biblia. Y la próxima semana, cuando nos volvamos a juntar, la persona ya conoce el texto. Y nosotros también. Entonces nosotros ya no le vamos a tener que predicar, sino que ella misma va a empezar a hablarnos de Jesús. Amén. Por eso la idea de los compromisos. Formato de reunión. 3/3. Esta es una metodología no inventada por nosotros, sino que sugerida por estas personas que nos hablan de esto. Y a mí me parece muy interesante. Es como cuando hacemos una planificación para hacer una clase en el colegio. Ya me imagino que están haciendo sus planificaciones. Me imagino que Manuel también. Entonces, en una planificación para hacer una clase tenemos un inicio, que después tenemos un desarrollo, ¿sí o no? Y un cierre. ¿Me entienden? Esa es la misma idea. Formato de reunión de los 3/3. La primera parte, el primer tercio. Vea atrás. ¿Qué significa eso? Sí, ve atrás. ¿Qué estamos diciendo con esto? Estamos diciendo que es como un repaso de lo que hicimos la semana pasada, como una retroalimentación. Dice cuidado y oración. Comparta gratitudes y luchas. Mire, si podemos yo tengo este grupito aquí y le voy a decir, empezamos, oramos. ¿Cómo estuvo su semana? Lo que hacemos los jóvenes, ¿cómo estuvo su semana? Cuéntenos, ¿qué le fue? Que la persona hable. Y a lo mejor va a contar un testimonio, una victoria, pero a lo mejor también va a contar un problema que tiene, ¿sí o no? Pero la persona, cuando está contando el problema, hermano, cuando está contando el problema, ya está descansando. ¿Están de acuerdo conmigo? El que la persona tenga la oportunidad de contar su problema. Cuando estamos en el culto, no podemos hacerlo porque hay mucha gente. Pero, por ejemplo, la unión femenil lo hacen las hermanas. Y los jóvenes. La idea es desahogarse, dar la oportunidad a la persona que hable, que comparta. Entonces, después de que hablen, de cuente una gratitud o alguna prueba. Ore por gratitudes y necesidades. Claro, entonces ahí oramos. Entonces le pedimos, yo voy a pedir a la hermana Cristina que ella tenga una oración. La primera vez, y ahora yo voy a orar, usted le voy a orar por las necesidades que tuvimos, y usted ora, pero si ya llevan 3, 4 reuniones, alguien podrá hacerlo,
¿Sí o no? La persona, si una persona te atreve a hacer una oración, no, en voz alta le cuesta, pero de a poquito, la persona lo podrá hacer. Amén. Todo esto en el inicio, en la primera parte, en la primer tercio. Y revisar los compromisos. Hicimos un compromiso de orar, lo hizo, estuvo orando. ¿Cómo le fue? ¿Cómo fue la oración? Lo que preguntamos nosotros acá. Hice la caminata. Claro, lo hicieron. Entonces es bueno recordar el compromiso para que la persona se acostumbre a cumplirle al Señor. El enemigo siempre va a estar en contra de que nosotros cumplamos nuestros compromisos. Amén. Entonces esa es la primera parte. Yo no puse tiempo acá, porque no sé cuánto tiempo vamos a tener, pues eso lo va a ver usted. Usted puede tener media hora, pero a lo mejor puede tener una hora, ¿sí o no? 40 minutos, uno no sabe cuánto se puede alargar. Tampoco hagamos reuniones eternas. No puede ser una reunión más allá de una hora, ¿sí o no? Por eso es que tenemos que ser bien esquematizados y cumplir lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros estamos dirigiendo. ¿Por qué? Mire, sobre todo cuando hay hermanos, va un hermano, en nuestra reunión aquí con gente nueva, y va un hermano que ya lleva años a la iglesia y dice, hermano, no, arranca con los tablas, ¿sí o no? Empieza a predicarle a él, empieza a hablar a la canción, y dice, hermano, arrepiéntase usted. No, si va una persona, también puede ir para que aprenda, pero usted está dirigiendo. ¿Sí o no? Usted está dirigiendo sobre él. Bien. Y es bueno hablarle de visión de multiplicación. Claro, y cuando hablamos de la visión de multiplicación, hablarle que estamos en esta idea, usted va a tener la misión de predicar de Cristo. Puede contar su testimonio, puede pedir a alguien que cuente el testimonio. El Señor te va a usar para que también entregues la palabra de Dios a otra persona. Hablarle de eso. Y si alguien puede contar una historia cortita y cómo le fue, no sé, contar la gente que está predicando en la calle, etc. Amén. Tenemos clarito eso. Si no alcanza a escribirlo ahora, no se preocupe porque la próxima semana se lo traemos aquí. Pero también es bueno que lo escriba para que usted... sí. Ya, sigamos. Segundo tercio. Ve arriba. Esta cuestión de ve abajo, ve arriba es el invento de quien hizo esto, ¿no? No todo, algunas cosas yo las pongo ahí, pero otras cosas bien escritas. Leer la historia bíblica. Leer la historia bíblica. Preguntar, pues. Claro. Leer la historia. Por ejemplo, la historia de la mujer samaritana. El encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Lo leemos. Después de leerlo, podemos preguntar. ¿Qué aprendimos acerca de Dios, Jesús o el Espíritu Santo? Que la gente diga, ¿qué aprendió usted? Mira, hay cosas que para nosotros son sabidas, pero lo importante es que la gente lo diga. Aquí dice que el Espíritu Santo está en nosotros. Aquí dice que en esta historia que el Señor anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La idea es que la gente sepa. ¿Qué aprendimos del Señor Jesús? Que el Señor Jesús se acercó a la mujer, que el Señor Jesús se compadeció de ella, se interesó en ella. ¿Entiende? Que la gente vaya descubriendo las verdades que aparecen en el texto acerca de eso. B. ¿Qué aprendimos acerca de las personas? Por ejemplo, de la mujer samaritana. Si lee la historia de la mujer samaritana, ¿qué aprendimos de ella? ¿Qué dice ahí? ¿Perdón? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Qué aprendimos de la mujer samaritana, por ejemplo? Que la mujer samaritana tenía que ir a buscar agua al mediodía, porque era apuntada con el dedo. Era una mujer rechazada por su sociedad. Era mal mirada. ¿Cómo? Mal mirada. Mal mirada, etc. ¿Me entiende? Todo lo que usted hay, algunas cosas dirán ellos, pero otras cosas dígale usted. Pero mire, si les dimos como tarea que estudiaran ese texto una semana anterior y ellos lo leyeron una vez, 2 veces la semana, les resulta más fácil, ¿sí o no? Este cuestionario. 2.
contar y volver a contar la historia bíblica. La idea es esa, que ellos puedan contar la historia bíblica, no leerla, contarla. ¿Qué puedo decir yo cortito, así bien resumida la historia de la mujer samaritana? El Señor Jesús llegó a Samaria, al pozo de Samaria, y sus discípulos se fueron y él se quedó allí, y llegó una mujer a buscar agua. El Señor se acercó y le pidió agua, y la mujer le dice: ¿cómo tú me pides de beber a mí, que soy mujer samaritana? Porque judío y samaritano se tratan entonces. Sin embargo, el Señor Jesús le dice: si supieras quién es que te dice dame de beber, tú le pedirías agua y él te daría agua viva, que salte para vida eterna. Y la mujer se interesó y le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo a beberla, para que no tenga yo que beber aquí, volver a venir a buscar esta agua, porque no tendría que hacer. Y el Señor le dice después, cambia el tema, y le dice: ve a buscar tu marido. Y él le dice: no tengo marido. Y el Señor le dice: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 has tenido y el que tienes ahora no es tuyo. Bien has dicho, mujer. Y ella le dice: parece que eres profeta. Me parece que eres profeta. Y le pregunta: ¿dónde debemos adorar? ¿En este monte o en el de Jerusalén? Y el Señor le habla de la adoración. Y luego cuando el Señor le habla de eso, esta mujer cambia y se deja sus cántaros y va al pueblo a contarle a las personas: he encontrado un hombre que me dijo toda la verdad, ¿no será este el Cristo? Se transformó ella. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro con Jesús. ¿Me entiende? La gente que cuente eso, y si usted también se lo cuenta. ¿Sí? Estaba pensando yo en algo, cuando hablamos así, yo pensaba recién, es cuando le enseñamos a los niños, o sea, quienes trabajamos con los niños, y yo creo que todas las personas saben cuando le hablan a un niño y cómo ellos se comportan, las preguntas que hacen, todo eso. Y cuando tenemos un grupo de personas que son niños, porque son niños espirituales, entonces tenemos que hablarles como a niños, porque ellos no entienden cosas del Evangelio, no las entienden. Entonces allí es donde nosotros tenemos que pedir al Señor que nos ayude para que podamos hablar, como decía adelante, hablarle en forma, no como alguien decía adelante, no obligando a la persona: tú tienes que aceptar a Cristo ahora al tiro ya, ¿no? Sino que hablarles como le hablamos a los niños, y como ellos se interesan, porque le empezamos a hablar, y con la ayuda del Señor lo podemos hacer. Amén. Es un buen ejemplo. Es así. Es así. Por eso es que el relato de la historia es tan importante. Porque el relato llega más. No sé si usted es de acuerdo, pero contar una historia es como más fuerte que leerla. A todos nos gusta que nos cuenten historias. ¿Sí o no? Hay que pasar al final. Claro. Es más fácil de concentrarse. Sí, es verdad. Muy bien. Preguntar: un pecado que evitar, una promesa que reclamar, un ejemplo a seguir, un mandato que obedecer. Aquí uno puede usar estas preguntas, no todas, pero Todas las que sean necesarias. Decirle: encontramos aquí algún pecado que tengamos que evitar. Encontramos en esta historia una promesa. ¿Me entiende? Cuando yo hablo en la primera parte dije no predicar, sino que preguntar para que la gente misma vaya hablando. Un ejemplo a seguir, un mandato que obedecer. A mí me seduce mucho este formato de para cómo poder llegar con el Evangelio a personas. Tercio. Ve adelante. Júntense en parejas y cuenten la historia. Esto lo pusimos, se puede hacer o no. Mire, tenemos 5 personas. Y dos, si son 6, 3 parejas, o 2 parejas, o una, y que hagan lo mismo. Cuenten la historia usted a la otra persona. ¿Para qué? Para que la persona memorice la historia y pueda también prepararse para lo otro. Estamos ya en el cierre de nuestra clase. 2. Compromiso. Hacer un compromiso. Dice: ore antes de hacer el compromiso. Hacer. ¿Qué quiere Dios que haga? Entonces, ¿qué quiere Dios que haga de acuerdo a esta historia? Pensarlo así.
y podemos ahí nombrar y usted le puede decir, mire, el Señor quiere que entreguemos la vida a Cristo, el Señor quiere que no sé, que leamos su palabra. Compartir. ¿Con quién quiere Dios que comparta esta historia? Claro, por ejemplo, decirle a usted, ¿podría compartir esta misma historia que ya aprendió aquí? ¿Con quién? ¿Con qué persona? ¿Habrá alguien por ahí que usted, por ejemplo, decirle a su hermano, al hermano Manuel, a su hermano, usted puede compartir esta historia? Dios quiere que comparta esta misma historia que estudiamos hoy día, que la comparta con nosotros. ¿Tienes alguien que se la puede decir? Por ejemplo, al reunir ahí a la Paola y a alguien más y ya estudiemos la Biblia juntos y hacer que ella misma empiece a contar después, puedes contarle a alguien. Se puede hacer, ¿no? Bueno, ¿Sí? bueno, yo les voy a compartir algo que no lo saben de mi vida. Yo cuando trabajaba en salud, un día una asistente me dijo, oye Agustina, yo me llamo Agustina, me dijo, ¿sabes que hay ¿cómo se puede decir? Un invento, digamos, para trabajar con las personas alcohólicas y sus familias. Y tú me dijo, ¿te trabajar con ellos? Yo le dije, bueno, si me dejan trabajar con ellos, yo lo hago, no tengo problema. Me empezaron a preparar para trabajar con los alcohólicos y con su familia. Era con todos. No como en el ARDA, por ejemplo, que toman al alcohólico, lo aíslan y hacen el tratamiento y su familia queda mal. Acá era todo. Todos compartíamos cosas. Bueno, trabajé hartos años con ellos. Nos reuníamos todos los miércoles, nos juntábamos y hacíamos lo mismo que estamos haciendo aquí. Como toda su semana. Contaban. Los niños eran los más que hablaban, porque ellos son esponjas. Y lo que pasa en la casa ellos no tienen filtro, ellos lo dicen. Y bueno, casi siempre iba la esposa con los hijos, pero el caballero que venía no iba. Casi siempre iba la familia y él no iba. Al final, de repente aparecía. Pero ellos se fueron preparando para hacer un cambio. Yo no estaba metida en este tema del Señor ni nada, pero yo creo que Dios me usó ahí porque igual, no hablando de Dios, igual se tuvieron cambios en personas. Y además, a mi grupo se unieron, se juntaron muchas personas que tenían problemas de salud mental. Y eso también enriqueció un poco todo eso. A tal punto que un día me dice la directora comunal, mira, tú tienes que cerrar todo este ciclo de la salud mental porque hicimos cosas manuales, porque a esas personas hay que ayudarlas de diferentes maneras. Psicológica, la psicóloga por supuesto, pero en la parte que a mí me correspondía yo podía hacerle un curso de bordado. Y me dijo, tú tienes que terminar este ciclo con un almuerzo, con tu persona que se aña, ¿no? Porque después seguía. Y me dijo, hay presupuesto para hacerlo en el hotel de Panimari. Yo trabajaba con la gente de Panimari y había señoras de Panimari que yo cuando supe, la verdad que me impresionó tanto porque personas que nacieron en Panimari y tenían 50, 60 años y jamás habían estado en el hotel comiendo como invitados. Entonces ella cuando llegaron, yo me senté en una mesa y ella todos dormían. Y me decían, ya, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuándo? Ya vamos a jugar a adulto mayor. Y dije, ustedes hagan todo lo que yo les digo. Y ahí vamos a sacar la comida y ¿qué van a comer? Ustedes decían, sandía, pues, no, si sandía con su casa, no algo más rico que no haya comido. Y así. Bueno, la cosa es que eso se mantuvo para harto tiempo y la verdad que logramos sacar a algunas personas de la depresión, sacamos 2 o 3 del alcoholismo, que era ahí nomás, más allá, no lo íbamos a publicar por todas partes, sino que se mantenía en el grupo. Y además de eso, ¿por qué lo conté? Porque me gustaría hacer también aquí eso, nos juntábamos
Linares, se juntaba con Tártaro, con Curicó, y hacíamos un encuentro de familias en este tema. Y los testimonios que daban eran bien potentes, porque te sabes que cuando hay alcoholismo en una casa, muchas veces hay violencia, siempre, no muchas, siempre hay violencia intrafamiliar, y siempre en una familia hay alcohólicos, Chile. En todas las familias de Chile hay un alcohólico, un tío, un hermano, un primo, siempre hay un alcohólico. Entonces, a mí me gustaría, basado en esa experiencia que yo tuve, que un día también nosotros trajéramos nuestro grupo a compartir. Amén. Amén. Amén, mi hermana. Si el Señor está poniendo eso en su corazón, hay que hacerlo, ¿no? Amén. Decidirse y hacerlo. Me gustó eso. Qué interesante. Muy bien. Cuente con nuestra oración. Y yo sé que con la de todos nosotros para apoyar a mi hermana en esta área. Amén. Bien. Estamos en el tercer tercio. Las personas pueden juntarse. Digo esto puede porque eso usted lo va a decir. En las primeras reuniones quizás no. Pero juntarse y contarse la historia, hacer un compromiso, esto sí, desde la primera oración se puede hacer compromiso, por ejemplo, pedirle que oren, pedirle que lean un texto bíblico para el que vamos a estudiar la próxima semana, etc. Esto, ¿qué quiere que Dios que haga? A lo mejor puede salir una respuesta allí de ellos mismos, el Espíritu Santo les va a guiar, y lo mismo animarles que compartan esa historia con alguien. 3, oración de comisión. Reúnanse en pareja y oren uno por el otro. También esto al inicio a lo mejor va a costar, y eso al inicio usted puede, en la primera reunión usted puede hacerlo usted, pero que llegue un momento en que se puedan juntar en pareja y pueden orar el uno por el otro. Amén. Eso es. Y vamos a hablar después de las tareas para la próxima semana. ¿Alguna consulta sobre lo que hemos dicho? Es factible, se puede hacer. Escuchemos a cada uno de ustedes. Se podría hacer. ¿Qué le viene a su mente? ¿Qué le produce esta idea? ¿Se entendió lo que queremos? Sí. ¿Cuál es su opinión, hermana Manuela? Bueno, yo creo que sí se puede hacer, pero siempre está de repente, realmente lo podré hacer, tengo las palabras necesarias como para crear un grupo. Porque, por ejemplo, yo digo 40 niños, pero para mí es como, estoy tan acostumbrada a hacerlo que para mí me fluye con ellos. Pero para hablarle a personas ya adultas, me gusta. Claro, pero mire, ahora puede que estemos así, pero, o sea, esta es la quinta clase que llevamos, hemos hablado de otras cosas y ya estamos entrando en terreno más derecho, más profundo en esto. Pero de esto es la primera clase. La próxima clase vamos a continuar con esto, y la próxima clase yo les voy a mostrar historias que podríamos contarles. Entonces ahí se nos va a ir abriendo más la mente y facilitando más la tarea. ¿Por qué? Porque nosotros ya vamos a tener una herramienta que es la historia bíblica, y esa historia la vamos a tener y vamos a preparar nuestra clase y vamos a estar listos, y el Señor nos va a mostrar cuándo vamos a hacer. Amén. Es importante los niños. También. Son importantes porque, por ejemplo, si yo hago una reunión en mi casa, que van a hacer con mi hija, a lo mejor con mi yerno, puedo traer mi amita y conmigo. Y no la puedo echar a volar y decir, no, tú no puedes participar. Todo lo contrario, ella se incluye y ella está siempre diciendo amén. Amén. Para que oremos. Amén, dice, hay que orar cuando ella lo dice. Así es. Hermana de Cristi, ¿qué opina usted? Sí, yo creo que se puede hacer. Obviamente, yo me acuerdo que la encarnación de los pastores, quizás no es lo mismo, porque igual son hermanos que eran de la iglesia. Fue difícil, o sea, más que difícil, no es difícil, sino que me cuestioné, no se puede, no creo, pero si igual lo puedes decir al Señor, digamos, ya yo organizo, yo creo que lo hace, y se puede lograr, sí. Amén. Qué buen testimonio en el sentido de que de primera nos vamos a sentir así. Esto nos pasa a todos, hermano. ¿Ustedes creen que cuando uno, por ejemplo, antes de llegar a hacer esta clase, ¿ustedes creen que uno está nervioso? Porque
que no se cuestiona cómo hacerlo, todo el día pensando, o sea, no todo el día, toda la semana, planificando, haciendo, preparando para llegar a hacer esto, cuando predicamos el día domingo. O sea, uno nos paramos adelante y también con nervios, ¿por qué? Porque esto es algo espiritual. Entonces, pero es bueno, a pesar de que nos cuestionamos, que no podemos, pero uno se decide, no, lo voy a hacer, en el nombre de Jesús. Amén. Manuel, ¿qué opina usted? Yo pienso que sí, que es posible, obviamente, sí, que yo creo que Dios siempre va a estar respaldando y va a estar capacitando también. Yo creo que igual una de las cosas que hay que considerar siempre es que Dios capacita. Es Dios el que da todas las herramientas para que uno lo haga, y eso lo vemos en la Biblia constantemente. Amén. Dios venía y elegía a cada uno de los personajes bíblicos, como Moisés, por ejemplo, todos ponían esposos, Samuel, Jeremías, Gedeón, todas esas personas ponían excusas, pero era Dios el que respaldaba lo demás. Yo creo que en eso tenemos que igual confiar. Si estamos acá, yo sinceramente creo que Dios el que está hablando en nuestra vida, que el Espíritu Santo el que está poniendo todo esto en nosotros para que en algún momento lo usemos. Amén. Como herramienta, y lo importante también es confiar en que Dios es el que va a respaldar todo. No confiar tanto en el método, que obviamente es súper importante porque condensa todo, lo estructura todo, pero muchas veces quizás no vamos a ver fruto. Pero tenemos que confiar de que Dios es el que al final se encarga de eso. Amén. Y confiar en eso es descansar en Él también. Descansar en Él, porque uno nunca sabe cómo llega lo que podemos decirle a una persona. Yo siempre pienso bueno, la Biblia nos dice que hay que hablar a tiempo fuera de tiempo. Y no saber lo importante que es decir a una persona en 5 minutos o 1 hora o cualquier cosa que Dios le haga. No sabemos cómo le puede afectar a esa persona en la vida de esa persona, porque no sabemos qué trabajo o qué trato está teniendo Dios con ella a lo largo de todo este tiempo. Entonces, yo creo que hay que concentrarse en eso, en confiar en que Dios está respaldando todo. Amén. Lo importante es demostrarnos dispuestos. Eso es lo complejo, creo yo. El mostrarse dispuesto, y no lo digo por todo, lo digo por mí sobre todo. Que el mostrarse dispuesto a obedecer lo que Dios está mandando en este momento es lo complejo. Eso es lo que. Pero obviamente esto sí es posible. Gracias, hermano. Hermana Isabel, ¿qué opina usted? Que todo es posible con Dios, y además que me fui al tiro como con quien empezar a reunirse. Me fui así, mi mente vuela rápido. Y a veces, porque a veces todo cuesta, al principio cuesta, pero cuando uno va entrando se va en las cosas, como dice, la práctica hacia Al maestro. al maestro. Entonces al principio cuesta y da miedo y todo, pero cuando uno quiere hacer algo, lo va a hacer, y siempre va a dejar algo a la otra persona, aunque la persona no quiera resistir o por el estilo. A nosotros como persona, la que está haciendo va edificándose, y a la otra persona siempre va a quedar algo. Amén. Y nosotros vamos a ir creciendo. Gracias, hermano. Muy bien, así es. Hermana Pilar y luego la hermana Angélica nos dicen una opinión cortita sobre esto mismo. ¿Les parece que Amén. Amén. El otro día leí por ahí algo que decía creer en Dios y creerle a Dios. Amén. Y yo me puse a pensar en eso que leí, porque decía yo creer en Dios. Toda la gente dice yo creo en Dios. Hasta el diablo cree en Dios. Pero creerle a Dios es difícil. Porque yo tengo que tener mucha fe para pensar, por ejemplo, que Dios va a hacer lo que yo le estoy pidiendo, que Dios me va a contestar una oración, que Dios va a sanar a esa persona por la que estoy orando, que Dios va a hacer lo que estoy, no sé, orando, por lo que estoy orando. Entonces, a lo mejor en eso podemos tener claro. Pero yo creo que si nos tomamos de la mano de Dios, le creemos como debe ser, todo es posible. Amén. Gracias, mi hermano. Hermana Angélica. Bueno, yo pienso, pastor, estoy de acuerdo con mi hermano, que el Señor le coloca palabras a uno en la boca para expresar, llegar al punto correcto de enseñarle, de explicarle las cosas, pero
Amén. Porque eso es lo que uno tiene que tener, saber tener tino para llegar a la gente, como hacen eso. No se le toca ni exigir, sino que irse lentamente, es como darle confianza a la persona para que uno le escuche. Amén. Entregar confianza a uno. Y hacerle preguntas, explicar lo que uno aprendió, lo que uno sabe, y cómo llegó hasta acá, ¿me entiendes? Son muchas cosas. Cosas de darle toda la confianza del mundo a la persona que uno le habla la palabra. Amén. Yo creo que nos va a costar todo un poquito, pero sí. Con la ayuda del Señor se puede. En Cristo somos más que vencedores. Otra palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire, no está en las tareas de ahora, pero yo les animo a que pensemos en esto. Por ejemplo, la hermana Isabel decía, yo se me pasaba por la mente cómo hacerlo, con quién hacerlo. Yo sé que la hermana Manuela también pensó, yo sé que todos ustedes pensaron, miren lo que se le vino a la mente a la hermana Pilar, de ese grupo, de poder trabajar con esas personas con problemas de alcoholismo. Y cada uno de nosotros, entonces empecemos ahora, Señor, no nos vamos a juntar esta semana, ni tampoco le puedo decir que va a ser la próxima, porque eso el Señor se lo va a poner en su mente. Y el Señor le va a dar un tiempo y le va a dar el lugar y le va a dar las personas. Amén. Pero tenemos que estar dispuestos, Señor. Amén. Entonces oremos por eso. Señor, yo estoy dispuesto. Señor, aquí están mis manos. Vacías están. Puedes llenarlas con tu poder, dice una canción. ¿Se acuerdan? Amén. Repasemos las tareas. Ya. Compromisos para el lunes 21 de 2 del 2022. Orar todos los días por la conversión de las siguientes 5 personas. Ese que hemos mantenido. Y ahora podemos poner allí, Señor, por las personas que van a estar en mi grupo. Tener un día de ayuno personal en esta semana. Esto lo hemos puesto desde la segunda semana, tercera semana, no sé por qué, pero porque tenemos que acostumbrarnos a tener eso una vez a la semana por lo menos. Realizar una tercera Cuarta y ya. una cuarta caminata de oración por su barrio. Ahí ustedes me pillan en que yo copio y pego, ¿ves? Para ahorrar trabajo. Visitar un hogar y orar intercediendo por sanidad del alma, cuerpo y o liberación. Esto es sumamente importante. Si no lo hicimos la semana pasada, lo hacemos ahora. Que Dios nos dé una persona. Vamos, ¿sabe usted que alguien está en valle? Usted llore por esa persona. Estudiar todos los días los pasos a seguir en cómo interceder. Esos 8 pasos, memorícelos. Mire, es posible que cuando lo vaya a hacer no se acuerde de todo y no los haga todos. Pero que estén en su mente, que esté la idea allí. Entonces para eso necesitamos memorizar esos 8 pasos que están escritos en la hoja. Y lo ideal es el orden. ¿Sabe por qué? Porque los 3 primeros es fundamental. Los 3 primeros, o sea, proclamar que Jesucristo está, proclamar el Señor y de Cristo, atar el Espíritu, eso es importante. Acostúmbrese cada vez que va a visitar a alguien, aunque sea una persona conocida, aunque sea su familiar, usted en la puerta de esa casa proclame: Jesucristo, tú eres Señor de esta casa, cúbreme con tu sangre, Señor. Hermano amado, no sabemos con qué nos vamos a encontrar al frente, ¿sí o no? Entonces eso muestra dependencia de Dios y humildad, en el sentido: Señor, yo voy en tu nombre, Señor. Amén. ¿Alguna consulta más sobre esto? La próxima semana seguimos con esta idea y con lo que analizamos hoy día de los grupos pequeños, pero vamos a practicar contando algunas historias. Amén. De la Biblia, que tienen que estar en nosotros. ¿Para qué? Porque en algún momento yo voy a tener la oportunidad de hablarle a alguien, entonces ya tengo en mi mente esa historia. La tengo aquí y aquí en mi cabeza y tengo las tres divisiones, tengo la idea de que tengo que hablarles del pecado, tengo que hablarles del amor de Dios y tengo que hablarles de que tienen que invitar a Cristo a su corazón. ¿Me entiende? Uno ya tiene en su mente un bosquejo. Muchas veces a mí me ha pasado en que yo he ido a orar o a hacer un culto a alguna parte
Y yo sé que aquí el Diego, la Cristi y Lucy saben que me pasa eso. No llevo lente y llevo una Biblia que no leo nada, y yo abro la Biblia y yo cito y digo, y yo no estoy leyendo porque no veo, pero está en mi mente el texto. Dice mi hermano, está leyendo, pero yo tengo la Biblia abierta, sé que lo que estoy diciendo no lo estoy inventando porque está ahí, pero está aquí en mi mente, ¿me entiende? Entonces es sumamente importante. Yo tengo la facilidad, por misericordia de Dios, de ser bueno para memorizar ciertos textos de memoria, están aquí. Entonces a uno le es fácil conocer las historias bíblicas, conocer la historia. Entonces de repente uno está en una situación, si uno conoce esta historia la puede aplicar aquí, entonces digo esto. Hermano amado, se puede hacer con la ayuda del Señor. Amén. Una consulta. Cuando uno entra a la casa, es cuando ya está adentro, recién entrando a la reja, cuando le digo, Señor, proclama que tú eres Señor de todo esto. Mira, lo puede hacer en la entrada, está en la puerta. Cuando está adentro igual. Mire, si son cosas tan... esto es más que algo mecánico, es algo que uno tiene en su mente, es como una herramienta, es como un arma, hermano. Es como un arma. Por ejemplo, en el nombre de Jesús llego a esta casa. Señor, en tu nombre llego a este lugar. Hoy día fuimos con mi hijo a hacer una diligencia y yo voy entrando a esa oficina. En el nombre de Jesús tomo esto aquí. Señor, tú vas delante de mí. Aunque yo no lo diga en voz alta, pero está en mi mente. ¿Me entiende o no? En delante jardín, en todas partes. Pero cuando usted está adentro en la casa, llegó allí porque le pidieron que fuera a orar, porque eso pasa, la gente nos pide que oremos. O usted va a visitar a una persona enferma y usted entra allí, cuando está allí, ¿usted me permitiría orar, tener una oración? ¿Usted me permitiría tener una oración? Difícilmente la persona diga que no. Sí. Entonces, cuando la persona le dice que sí, entonces usted allí ore, proclama en el nombre de Jesús, proclama que Jesús, tú estás aquí, Señor. Aunque no sea larga, no tiene por qué gritar en voz baja. Y en el nombre de Cristo ato todo espíritu de incredulidad, lo que normalmente debemos hacer. Atar el espíritu de incredulidad, porque la Biblia dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. O sea, nosotros sabemos, aquí hay gente que no conoce a Cristo, el enemigo tiene tinieblas puestas. Lo atamos. Cuando decimos atar, estoy quitándole la autoridad. Y yo, Señor, tú estás aquí. La Biblia dice que donde lleguemos proclamemos que el reino de Dios ha llegado. Entonces yo digo, Señor, tú estás aquí. Cuando decimos el reino de Dios, el Señor que está aquí. Señor, tú estás aquí. Tú lo dijiste y yo creo que tú estás aquí. Proclamo que tú estás aquí. Lo hacemos en la primera oración. Por eso cuando Cristo decía el orden, para mí es fundamental esto aquí. Fundamental hacer una primera oración. Y luego después podemos nosotros leer un texto. Me gustaría leer un texto de la palabra de Dios. Y ahí leemos una de nuestras historias, de las historias de los encuentros de Jesús con personas que son buenas para evangelizar. Si la persona está enferma, por ejemplo, leer una historia de una sanidad del Señor Jesús. Pero usted va a usar esa historia ¿para qué? Para hablarle, así como usted está enfermo hoy día, Jesús le visitó. Decir, Jesús está aquí también visitando. La Biblia dice que hay un obstáculo que nos separa de Dios, que es nuestro pecado. Pero Jesús murió por usted. Y el Señor quiere obrar en su corazón, sanar su alma, pero primero quiere entrar a su corazón. ¿Quieres que Cristo entre a tu vida? La persona dice, sí, entonces repite esta oración conmigo, y que la persona invite a Cristo a su corazón. Después que la persona invitó a Cristo a su corazón, dice, ahora vamos a orar para que Dios entre a tu vida y sane tu cuerpo. Pero tiene esta enfermedad, mira, esta es una enfermedad difícil, para la medicina incurable. O a lo mejor simplemente le duele la cabeza a la persona, está en una angustia, está con mucha angustia, con temor, con dolor. A mí me pasa, hermanos, con mi mamá. Mi mamá es angustia con facilidad y es algo hereditario porque a mí me pasa lo mismo. O sea, yo a veces que me cuesta dormir, o sea, viene una dificultad, algo que pasa y mi cabeza me explota a veces. Entonces, ¿qué hago yo con mi mamá? Le oro por ella, le pido que renuncie, que saque eso de su corazón. Y proclamo que Jesús está sanando su vida. Y después cuando ella termine, mamá, el Señor está bien, el Señor le cuida, usted va a estar bien. Gracias. Le leo la Biblia. Porque la Biblia, delante me decía,
al escuchar esos textos trae paz a nuestro corazón. Claro, pues si la palabra es viva. Es viva. Entonces, la gente no necesita, yo digo, usemos esto. Reprender en el nombre de Jesús todo espíritu de tormento, espíritu que está molestando, que está perturbando la mente de mi mamá, espíritu que le miente, que se le hace sentir mal, que sentirse sola. En el nombre de Jesús lo echo fuera. Y lo decimos allí. Y un dolor. Yo recuerdo cuando mis hijos estaban chiquitos, con fiebre, uno le ponía la mano en la guatita, así, no, ¿qué hacemos? Y yo en el nombre de Jesús reprendo esta fiebre, le ordeno a esta fiebre irse. Mis hijos se sanaban. Entonces, hermanas, se puede en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a terminar con una oración. Miren, quiero que oremos en esta hora, primero por lo que hemos hecho, pero también por lo que se nos vino encima. Se nos vino la fase 2. Y el jueves tenemos culto, y el domingo tenemos culto. Y en la fase 2 se nos reduce el aforo bastante. Me parece que es un 20% con pase de movilidad. Sin pase de movilidad a un 10%. Es decir, aquí podrían haber 20 personas. Entonces se nos reduce, ¿sí o no? El día jueves, 20 personas, no va a haber mayores. O sea, el último jueves hemos tenido más, pero el día domingo. Entonces, no sé si están de acuerdo, pero es una dificultad.